miedo pesa menos cuando se comparte. Bienvenido a este espacio, donde las sombras se convierten en relatos y cada voz encuentra un lugar. Escucha las historias, vive el suspenso y atrévete a dejar la tuya. Aquí todos formamos parte de la oscuridad. El primer sonido fue el golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con rabia dentro de mi cabeza. No hubo eco real, ni vibración en la madera de la cabaña. Fue una sensación, una certeza instantánea de que algo acababa de ocurrir aunque nada, aparentemente, hubiera cambiado. Abrí los ojos en la oscuridad del cuarto y tardé varios segundos en recordar dónde estaba. Montañas. Airbnb. Silencio. Respiré hondo, tratando de calmarme. Me dije que era normal. Cuando uno duerme en un lugar ajeno, el cuerpo se queda a medio camino entre la vigilia y el sueño. Aún así, no volví a cerrar los ojos. Había reservado la casa buscando exactamente eso, silencio. Venía de semanas largas, discusiones que no terminaban de cerrarse, llamadas ignoradas y una sensación constante de estar viviendo una vida que no me pertenecía del todo. El anuncio prometía aislamiento total, naturaleza pura y desconexión. Las fotos mostraban una cabaña de madera oscura, rodeada de pinos altos, con una vista abierta hacia un valle cubierto de neblina. No mencionaba vecinos. No mencionaba pueblo cercano. No mencionaba historia. Eso me gustó. El camino hasta ahí fue más largo de lo que esperaba. Señal intermitente, curvas cerradas, tramos de terracería donde el auto parecía avanzar por pura voluntad. Cuando el GPS finalmente perdió la señal, ya estaba demasiado adentro como para pensar en regresar. Confié en las indicaciones que el anfitrión me había enviado. Después del viejo letrero oxidado, sigue recto hasta que veas la reja verde. La casa está más arriba. La reja estaba abierta. Eso fue lo primero que me incomodó. No porque esperara encontrarla cerrada, sino porque se movía lentamente con el viento, rechinando como si llevara años pidiendo aceite. La crucé y el sonido se quedó atrás, pero no desapareció del todo. Incluso ahora, días después, puedo recordarlo con claridad. La casa apareció de golpe entre los árboles. No estaba al fondo de un claro, como sugerían las fotos, sino incrustada entre la vegetación, casi escondida. Era más grande de lo que imaginé. 2 pisos, ventanas pequeñas, madera oscurecida por el clima. Estacioné el auto y apagué el motor. El silencio fue inmediato y pesado. No era el silencio limpio del campo. Era otro tipo. Uno que parecía estar escuchando. La entrada olía a polvo viejo y a algo más difícil de identificar, como humedad atrapada durante demasiado tiempo. Dejé la maleta junto a la puerta y recorrí la casa sin deshacerla. No porque tuviera prisa, sino porque sentí la necesidad absurda de saber exactamente qué había ahí antes de instalarme. La planta baja tenía una cocina rústica, una sala con chimenea apagada y un comedor pequeño. Todo estaba limpio, pero no preparado para huéspedes. No había esa neutralidad forzada de los lugares rentados. Había objetos personales, una taza astillada en un estante, una manta doblada en el sillón, un reloj de pared detenido a las 3:17. Subí al segundo piso. Una habitación, cerrada con llave. No estaba indicada en la descripción. La habitación que me correspondía en el primer piso era sencilla: cama, una cómoda, una ventana que daba directo al bosque. No se veía ningún camino, ninguna otra casa. Solo árboles, uno tras otro, como una pared viva. Ahí fue cuando sentí, por primera vez, esa ligera presión en el pecho. La idea, todavía vaga, de que estaba demasiado lejos de todo. Me obligué a ignorarla. La primera noche pasó sin incidentes claros, si se ignora el sonido dentro de mi cabeza y el hecho de que desperté varias veces sin saber por qué. Al amanecer, la casa parecía distinta. Más pequeña. Más vieja. Preparé café y me senté junto a la ventana. La neblina cubría el valle, espesa, inmóvil. No se oían aves. No se oía nada. Revisé el teléfono. Sin señal. Decidí salir a caminar. Necesitaba comprobar que el mundo seguía existiendo más allá de esas paredes.
El aire era frío, húmedo. El bosque olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Caminé siguiendo un sendero apenas marcado. Después de unos minutos, me di cuenta de algo extraño. El silencio no se rompía con mis pasos. No había el crujir normal de ramas o piedras. Era como si el sonido fuera absorbido antes de expandirse. Regresé a la casa con una inquietud que no sabía nombrar. Fue entonces cuando noté la ventana de la habitación cerrada. Desde afuera, la que tenía llave. La cortina se movía suavemente, como si alguien acabara de tocarla. Me quedé quieto, observando. Nada más ocurrió. Me dije que era el viento, que estaba sugestionado, que había venido precisamente para salir de la rutina y que el miedo era solo una forma torpe de adaptación. No volví a acercarme a esa puerta ese día. La segunda noche, el golpe regresó. No en mi cabeza esta vez. Venía del piso de arriba. Un golpe seco, único, como algo pesado cayendo o alguien apoyando la mano con fuerza contra el suelo. Me senté en la cama de inmediato, el corazón acelerado. Escuché. Nada. Miré el reloj del teléfono. 3:17 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en el reloj detenido, abajo, marcando esa misma hora. Me levanté, tomé el celular como si pudiera servir de algo y abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro. Avancé y subí despacio. El piso no crujía. Me detuve frente a la puerta cerrada. La manija estaba fría. Apoyé la oreja. Al principio no oí nada. Luego, muy despacio, algo parecido a una respiración. No fuerte, no agitada, constante, como si alguien durmiera del otro lado. Retrocedí. No dormí el resto de la noche. Durante el día escribí al anfitrión. Le pregunté por la habitación cerrada, por la historia de la casa, por el reloj detenido. Respondió horas después, con mensajes breves y amables. La habitación no se usa. El reloj es viejo, a veces se detiene. La casa fue de mi familia, nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Intenté trabajar, leer, distraerme, pero empecé a notar pequeños detalles que no podía explicar del todo. Objetos que no recordaba haber movido. La manta del sillón doblada de otra forma. La taza astillada en un lugar distinto. Y la sensación constante de estar ocupando un espacio que no me correspondía. Esa noche, el sonido no fue un golpe. Fue un arrastre. Algo deslizándose lentamente, como si alguien se moviera sin levantarse del suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando cómo el sonido recorría la habitación, se detenía justo encima de mí y desaparecía. Cuando me atreví a moverme, la cama estaba ligeramente desplazada. No había forma lógica de explicarlo. Al tercer día encontré las fotografías. Estaban en un cajón de la cómoda, debajo de manteles viejos. Eran fotos impresas, amarillentas. La casa, décadas atrás. La misma fachada. El mismo bosque, más joven. En varias aparecía una familia, una pareja, un niño pequeño. En todas, el niño miraba fuera del encuadre. Siempre hacia el mismo lado. En una foto, la más inquietante, el niño estaba solo, de pie frente a la casa. Detrás de él, en una ventana del segundo piso, se veía una silueta borrosa. La ventana de la habitación cerrada. Sentí un nudo en el estómago. Revisé el reverso de las fotos. En una, alguien había escrito con letra temblorosa: no abrir después de las 3:17. Escuché un golpe arriba. Esta vez, no dudé. Subí corriendo las escaleras y me planté frente a la puerta. La respiración del otro lado era más clara ahora. Más cercana. Apoyé la mano en la madera. Sentí presión. Como si alguien apoyara la suya del otro lado, copiando el gesto. Retiré la mano. Un golpe resonó en toda la casa. Esa noche decidí irme. Empaqué. Bajé las escaleras con la sensación de que cada paso era observado. Cuando abrí la puerta principal, el aire frío me golpeó el rostro como un aviso. El bosque no era el mismo. Los árboles parecían más cerca. El sendero que había recorrido el primer día no estaba. En su lugar, solo maleza y troncos caídos.
Intenté encender el auto. Nada. El golpe resonó de nuevo, desde dentro de la casa. Miré hacia arriba. En la ventana del segundo piso, la cortina estaba abierta. La silueta ya no era borrosa. Era la de un niño. No se movía. No gesticulaba. Solo observaba, con una expresión vacía, antigua, como si llevara demasiado tiempo esperando algo que nunca terminó de suceder. El reloj de la sala comenzó a sonar. 3 campanadas. 17 segundos de silencio. Y luego, el arrastre. Dentro de la casa. Detrás de mí. Corrí. No recuerdo el camino. No recuerdo caer, ni levantarme. Solo recuerdo el sonido siguiéndome, arrastrándose sin prisa, seguro de que no tenía a dónde ir. Cuando desperté, estaba en la carretera principal, mi auto detenido a un costado, la puerta abierta. El sol comenzaba a salir. No había rastro de la casa, ni del camino, ni de la reja verde. Solo el olor a madera húmeda impregnado en la ropa. No denuncié nada. No escribí reseñas. El anuncio desapareció días después. A veces, cuando despierto en la madrugada, miro el reloj. 3:17. Y durante unos segundos, muy breves, tengo la certeza de que sigo ahí. En una casa que no figuraba en las fotos. Esperando mi turno para no abrir. El problema no fue que el autoservicio estuviera vacío. El problema fue que, aún así, yo nunca estuve solo. El primer sonido de la noche siempre era el mismo, el zumbido grave de los refrigeradores alineados al fondo, como un animal dormido que respira con dificultad. Ese ruido se metía en la cabeza después de unas horas. Se volvía parte del cuerpo. A veces, cuando salía al amanecer, seguía escuchándolo en la calle, incluso dentro del camión de regreso a casa. Trabajaba en el autoservicio de la carretera, el que queda a 10 minutos del entronque, rodeado de terrenos baldíos y talleres cerrados. No era un Oxxo ni una cadena grande. Era uno de esos locales viejos, con letreros deslavados, puertas que nunca cierran del todo y una cámara de seguridad que solo funciona cuando quiere. Turno nocturno. De 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas en un lugar que se supone público, pero que a esas horas se vuelve algo distinto. Un espacio suspendido, como si dejara de pertenecer a nadie. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y porque, en ese momento, estar despierto de noche me parecía más fácil que enfrentar el día. Venía de una separación reciente, un departamento vacío y una rutina que se sentía igual de hueca que los pasillos del autoservicio a las 3 de la mañana. Al principio, las noches eran tranquilas. Camioneros ocasionales, uno que otro taxista, algún borracho buscando café cargado. Luego, después de la 1, el flujo se cortaba casi por completo. A veces pasaban 2 o 3 horas sin que entrara nadie. En esos lapsos, el lugar se transformaba. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera más pálido, más cansado. Los pasillos parecían más largos. El reflejo en los cristales de las vitrinas te devolvía una versión ligeramente distinta de ti mismo, como si el rostro estuviera mal alineado. Yo limpiaba lo que ya estaba limpio, acomodaba productos que nadie iba a comprar, revisaba el reloj cada 10 minutos aunque sabía perfectamente la hora. El celular ayudaba un poco, pero no demasiado. Había momentos en los que levantar la vista de la pantalla se sentía incómodo, como si interrumpiera algo. La primera noche en que ocurrió, pensé que era cansancio. Estaba detrás del mostrador, contando el cambio por enésima vez, cuando escuché pasos en el pasillo de los congeladores. No pasos claros, no zapatos golpeando el piso, más bien un arrastre suave, irregular. Buenas noches, dije, por costumbre, sin mirar de inmediato. No hubo respuesta. Levanté la vista. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los congeladores cerradas, cubiertas por esa capa constante de escarcha que nunca se iba del todo. Me quedé observando unos segundos, esperando algún movimiento, una sombra, cualquier cosa que justificara el sonido. Nada. Me dije que probablemente había sido el sistema de refrigeración. Esos aparatos viejos hacían ruidos extraños todo el tiempo. Seguí con lo mío. 10 minutos después, el sonido volvió. Esta vez más cerca. Detrás del mostrador,
justo del lado de las botanas. Sentí ese pequeño golpe de adrenalina que no alcanza para asustarte, pero sí para ponerte alerta. Me asomé, rodeé el mostrador, caminé despacio por el pasillo central. Vacío. El local estaba exactamente como lo había dejado. Ningún producto fuera de lugar, ninguna puerta abierta. Regresé al mostrador con una sensación rara en el estómago, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque no haya pruebas. No volvió a pasar esa noche. Durante los siguientes días, el turno transcurrió con normalidad. Empecé a pensar que lo había imaginado. El cuerpo se acostumbra mal a los horarios rotos. La mente llena los silencios. Hasta que apareció el reflejo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Estaba limpiando la cafetera, con las manos oliendo a detergente y café viejo. Al levantar la vista, vi movimiento en el cristal del refrigerador de bebidas. Un reflejo que no correspondía al mío. No fue inmediato. Fue algo que se formó lentamente, como cuando tus ojos tardan en enfocar. Una silueta detrás de mí, quieta, ocupando el espacio entre los pasillos. Me giré de golpe. No había nadie. El corazón me latía fuerte, pero no sentí pánico. Más bien una confusión molesta. Me acerqué al refrigerador y miré mi reflejo con atención. Solo estaba yo, cansado, ojeroso, con la camisa del uniforme mal planchada. Esa noche tampoco pasó nada más, pero el reflejo se me quedó grabado. No por la figura en sí, sino por un detalle. No parecía estar mirando al frente. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si observara el piso. A la semana siguiente, empecé a notar otras cosas. Productos que yo juraba haber acomodado aparecían en otro lugar. No mucho, apenas unos centímetros, como si alguien los hubiera tocado sin intención real de moverlos. Las bolsas de papas quedaban torcidas. Un refresco aparecía al frente cuando yo sabía que lo había dejado atrás. Revisé las cámaras. La imagen era mala, granulada, pero suficiente para ver que no entraba nadie. El local permanecía vacío durante horas enteras. Yo caminando de un lado a otro. Nada más. Se lo comenté al encargado del turno de la mañana. Se rió. Ese lugar tiene fama de raro, me dijo mientras firmaba unos papeles. Por eso nadie aguanta mucho el turno nocturno. No dijo más. Yo tampoco insistí. Hubo una noche en particular en la que el aislamiento se volvió tangible. Afuera llovía, una lluvia fina que hacía que todo se viera borroso detrás de los cristales. No pasó ni un solo cliente desde medianoche. El mundo parecía reducido al interior del autoservicio. A las 3:10, el sonido regresó. Esta vez no fue un arrastre. Fue un paso claro. Detrás de mí. No dije nada. Me quedé inmóvil, escuchando. El silencio que siguió fue peor. Podía escuchar mi propia respiración, el zumbido constante, el goteo lejano de una llave mal cerrada en el baño. Si necesita algo, empecé a decir, con la voz más baja de lo normal. Sentí el aire moverse a mi espalda, como cuando alguien pasa muy cerca. Me giré. Nada. Esa noche no dormí bien al llegar a casa. Soñé con pasillos interminables, con luces que parpadeaban, con alguien de pie a pocos metros, siempre fuera de foco. Empecé a notar algo más inquietante. El reflejo volvió, pero ya no solo en los refrigeradores. A veces lo veía en el vidrio de la puerta, mezclado con la oscuridad exterior, o en la superficie brillante del microondas. Siempre detrás de mí, siempre quieto, siempre con la cabeza inclinada. Nunca lo veía directamente. La lógica empezó a resquebrajarse cuando, una madrugada, encontré la libreta. Era una libreta pequeña, de pasta negra, guardada debajo del mostrador. Yo no la había visto antes. Pensé que tal vez era vieja, de algún empleado anterior. La abrí. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego, de pronto, aparecía una letra apretada, irregular. No era la mía. 1:47, nadie entra. Sigue aquí. 2:10,
Se mueve cuando no lo miro. 2:58, no responde. Pasé las hojas con un nudo en el estómago. Las anotaciones continuaban durante varias noches. Todas en el mismo horario. Todas describiendo cosas que yo estaba viviendo ahora. En una de las últimas páginas, reconocí algo que me heló la sangre. Reflejo en el vidrio. No levanta la cabeza. Cerré la libreta de golpe. Sentí que el lugar se había encogido. Miré alrededor, esperando ver algo, lo que fuera. Esto no es gracioso, murmuré, sin saber a quién me dirigía. Guardé la libreta en el cajón y terminé el turno como pude. Al día siguiente pregunté por el empleado anterior del turno nocturno. El encargado dudó un momento antes de responder. Se fue sin avisar, dijo. Un día simplemente no volvió. Dejó sus cosas aquí. No pregunté más. Esa noche, el autoservicio se sintió diferente desde que entré. Más silencioso. Las luces parecían más frías. Cada paso resonaba de una forma extraña, como si el piso estuviera hueco. A la 1:47, el sonido volvió. Frente a mí, en el pasillo central, a unos metros del mostrador, algo se movió. No una figura completa, no del todo. Era como una distorsión en el aire, una sombra que no correspondía con ninguna fuente de luz. Di un paso atrás. Sentí que las piernas me temblaban. La sombra avanzó apenas un poco. No caminaba. Se deslizaba, con movimientos mínimos, casi imperceptibles. Entonces levantó la cabeza. No vi un rostro con claridad, solo la sensación de que, por primera vez, estaba siendo observado directamente. El reflejo ya no estaba confinado al vidrio. Quise gritar, pero la voz no salió. El aire se sentía espeso, como si el sonido no pudiera atravesarlo. La figura se detuvo a mitad del pasillo. No hizo nada más. No se acercó. No desapareció. Simplemente se quedó ahí. Entendí algo en ese momento. No como una idea clara, sino como una certeza incómoda. El autoservicio no estaba vacío. Nunca lo había estado. Era un lugar de tránsito, sí, pero también de espera. Un sitio donde la gente pasa sin quedarse, excepto cuando algo se queda atrás. El reflejo no quería salir. No podía. La libreta estaba abierta sobre el mostrador. No recordaba haberla sacado del cajón. La última página estaba en blanco. Sin dejar de mirar al pasillo, tomé el bolígrafo. La mano me temblaba tanto que apenas podía escribir. 1:47, ahora me mira. Cuando levanté la vista, el pasillo estaba vacío. El turno terminó sin más incidentes. Salí al amanecer con una sensación extraña de alivio mezclado con culpa. No regresé al día siguiente, ni al otro. Renuncié sin dar explicaciones. A veces, cuando entro a un autoservicio de madrugada, evito mirar los reflejos. No por miedo a ver algo nuevo, sino por miedo a reconocer algo familiar. Porque hay lugares que, cuando se quedan vacíos, buscan a alguien que los habite. Y no siempre se conforman con quedarse solos.